yo me quería tirar por una puente en el agua, ¿sabes qué? El que me salvó la vida se llama Cristo Jesús. Cuando yo me quería quitar la vida, y cuando yo me estaba tomando pastillas para la depresión, cuando yo me estaba tomando pastillas para la ansiedad, los doctores me querían poner en el hospital. Los doctores me querían meter allá adentro y me querían encerrar en un manicomio. Pero cuando yo estaba en ese hospital y yo estaba acostado allí en la cama, yo lo único que podía decir, cuando mi cuerpo estaba paralizado y cuando yo me desmayé un domingo después de culto, yo, ¿sabes qué? Yo venía para los cultos, pero todavía estaba deprimido. Yo venía a los cultos, pero todavía tenía ansiedad. Pero fue un culto después de un domingo que yo llegué a mi casa, ¿sabes qué? Y yo de repente dije, no me estoy sintiendo bien. Aleluya. Y caí desmayado en la cocina de mi hogar. Y fue ahí donde rápidamente me trasladaron para el hospital. Y era ahí donde el Señor comenzó a obrar en mí, donde yo no quería creer, donde las pastillas en vez de ayudarme me hacían tener más depresión todavía, donde me hacían tener más ansiedad todavía. Era ahí en ese cuarto del hospital donde yo comencé a clamar a ese Cristo que yo había dejado de creer. Y mi cuerpo paralizado, que yo no me podía mover, donde yo trataba de moverme las manos y no podía, donde yo trataba de mover las piernas y no podía, y sacándome sangre y haciéndome prueba. Y ellos decían, es que nosotros no entendemos lo que está pasando. Todo está bien con él, nosotros no entendemos por qué le está pasando esto, nosotros no sabemos. Y hacían exámenes, pero todo salía bien. Y a ellos sacaban sangre y todo salía bien. Y ellos no se daban por explicar qué estaba pasando en mi cuerpo, que de repente dejó de funcionar, que de repente cayó paralizado. Pero era en esa cama donde yo comencé a llorar. Y yo decía, Señor, pero es que yo no sé qué hacer. Y yo me acuerdo que yo estando en ese cuarto del hospital, ahí el Señor comenzó a obrar. Ahí el Señor comenzó a obrar en mi vida. Y yo no podía hablar ni una sola palabra porque no tenía las fuerzas. Y yo no podía moverme porque no tenía las fuerzas. Pero era en ese lugar, en ese cuarto del hospital, donde no podía hablar ni una palabra, pero lo único que salía de mi boca era Jesús, 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 Jesús. Y cada vez que yo mencionaba a Jesús, me podía mover un dedo más. Y cada vez que yo mencionaba a Jesús, me podía mover la mano un poco más. Y cada vez que yo mencionaba a Jesús, podía mover las piernas un poco más. Y poco a poco seguí mencionando a Jesús. Y fue allí donde el Señor me hizo entender que solamente en Jesús, que solamente en Cristo, que es, ay, amado, Gloria a Dios. que solamente en ese Cristo, que solamente en ese Dios yo pueda hallar sanidad, que solamente en ese Cristo yo puedo hallar misericordia, que solamente en ese Cristo yo pueda hallar refugio. Y era en ese momento donde yo entendí que yo necesitaba a Jesús, que los médicos querían meterme en un manicomio y ellos nos decían qué estaba pasando. Y cuando yo comencé a moverme,
Ahí entró el doctor y me dijo: Jermaine, no sabemos lo que te está pasando, pero sabes que yo no sé cómo es posible que ahora tú te estés moviendo cuando hace 10 minutos estaba paralizado. Pero sabes que nosotros pensamos que es por la depresión, por tú no estar comiendo, por tú estar bebiendo esa pastilla. Necesitamos instalarte en el hospital para que te quedes ahí, y ahí te vamos a dar un psicólogo, y ahí te vamos a dar medicamentos para ayudarte. Y yo dije: no, es que yo mencioné mi medicina. Aleluya. Es que yo mencioné mi psicólogo. Es que yo dije: el que se llama Jesús, ese es mi medicamento ahora. Ese es mi doctor ahora. Ese es mi psicólogo ahora. Yo no necesito medicamentos. Yo no necesito psicólogo. El único que yo necesito se llama Jesús de Nazaret. Se llama Jesús, el Cristo de la gloria.